La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada Un joven. Teresa cumple más de 47 años este año. A una edad en la que la gente suele cuidar de sus nietos, se preocupa por el humo del altar, pero ya pocos están ocupados con los campos. Pero, lamentablemente, su marido, Sergio, llevaba 7 días muerto. El duelo aún es nuevo, el incienso en el altar no se ha desvanecido, pero en el campo la yuca sigue sin terminar. La gente del pueblo no dejaba de susurrar: los muertos ya están muertos, pero hay que hacer yuca, no dejar que desaparezca. Al oír eso, Teresa no supo ni reír ni llorar. Pensó para sí misma: es cierto que el campo es tan sencillo como eso, pero quien está en mi situación lo entiende. Se dio vueltas en la caña toda la noche, no porque no echara de menos a su marido, sino porque tenía que ir al campo al día siguiente. La viuda sola, vieja y débil, mirando la vasta tierra del campo, su corazón parecía querer desmoronarse. A la mañana siguiente, mientras ella preparaba su bandeja de arroz, Dylan, un vecino de 35 años, apareció. Dylan no era pariente de sangre de su familia, pero desde el día que murió Sergio, Dylan ha estado ayudando a limpiar. A veces cortando bultos de leña, otras veces remontando el altar. ¿El tío Pau va hoy al campo?, preguntó Dylan, con voz profunda pero algo interesada. Sí, si no lo haces, todo se arruina. Pero supongo que solo lo haces como símbolo, ya no queda fuerza. Suspiró, secándose unas lágrimas con las manos. Dylan la miró y dijo: entonces déjame ir contigo, ¿cómo voy a permitírmelo solo? La señora Teresa se sorprendió un poco. En el pueblo, la historia de viudas y hombres solteros que se mantenían juntos se había hablado mucho. Ahora que Dylan le pidió ir con él, seguro que habría un susurrador. Pero al ver la figura alta y fuerte de Dylan, sabía que sin él no podría sobrevivir. Sí, entonces es un problema, dijo en voz baja, apartando la mirada. Al salir al campo de yuca, el sol acababa de salir temprano y el rocío aún permanecía en las hojas. La señora Teresa se agachó y lo hizo un rato, y el sudor ya empapaba la parte trasera de su camisa. En menos de media hora sus manos temblaban y le dolía la columna. Dylan lo miró y se acercó. Tómate un descanso, déjame asar por ti. Bueno, ¿cuándo lo terminarás? Esta pieza es muy ancha, dijo mientras se secaba el sudor. Créeme, en el pasado ni siquiera hacía muestras. ¿Para qué come esta señora? Dylan sonrió, mostrando sus dientes blancos, que parecían a la vez suaves y reales. Así que a partir de ahí, Dylan cogió la azada rápidamente. Cada pasada era firme, la tierra se levantaba y cada cama de yuca iba apareciendo poco a poco. La señora Teresa se quedó a un lado y miró la sombra de la fuerte espalda de Dylan, que de repente le pareció extraña en el corazón. Ese sentimiento nunca lo había imaginado, y no se atrevía a pensar en ello cuando lloraba a su marido. Evitó romper unas ramas de hojas y murmuró: no estás realmente sano. Puedes estar tranquilo. Al oír esto, Dylan se giró y se echó a reír. ¿Qué estás diciendo? ¿Me alabas? Quien te alabe, que lo haga. Se giró rápidamente, con el rostro sonrojado. Al mediodía hacía sol. Los dos descansaron en la base del arroyo. Dylan sacó una botella de agua del bolsillo y se la entregó. Bébelo, no sea que te den un golpe de sol. Teresa aceptó la botella de agua y su mano tocó accidentalmente la de Dylan. Un toque muy ligero y fugaz, pero su corazón naturalmente dio un vuelco. Retiró la mano, fingiendo apartar la mirada. Es cierto que los jóvenes son diferentes. Piensa bien. ¡Qué niño, tío! Casi tengo 38 años. No tengo pintalabios de joven, dijo Dylan, con los ojos ligeramente tristes. Teresa miró el rostro bronceado de Dylan, las arrugas en las comisuras de sus ojos. Es cierto que los hombres de 30 y tantos ya no son jóvenes, pero comparado con ella, Dylan aún tiene mucho camino por recorrer. Tras un momento de silencio, Dylan dijo despacio: Tío Pau, no pienses demasiado en mí, pero desde el día que murió mi hermano,
he visto que te has adelgazado. Estoy solo así, estoy preocupado. Hizo una pausa. En los últimos días ha estado fuerte fuera de la boca, pero en el fondo se siente extremadamente sola. La casa estaba vacía de hombres. Por la noche solo se oía el canto de insectos. Se tumbó y las lágrimas seguían cayendo. Al oír las palabras de Dylan, su corazón se ablandó de repente. Bueno, todos tienen que acostumbrarse, tío. Los vivos tienen que encargarse de ello, pero no sé qué hacer. Dylan la miró con la mirada firme. Si necesitas algo, solo dime, no seas avergonzado. Después de todo, te trato como a un familiar. Teresa escuchó la palabra familiar y su corazón se conmovió. ¿Parentela? Ella y Dylan no tenían sangre, pero la forma en que Dylan se preocupaba por ello era más real que su instinto. Por la tarde, los dos siguieron yendo al campo. El sol abrasador le quemaba la carne, pero Dylan seguía aturdido, y la señora Teresa solo ayudaba a recoger hierba y romper ramas. En un momento dado, Dylan se agachó para recoger la azada cerca de ella, la distancia tan corta que podía oír claramente el olor a sudor mezclado con el olor a tierra, un olor masculino que inconscientemente la hizo sentirse confundida. Ella se apartó, murmurando: «Soy mayor, pero todavía tengo pensamientos variados». Pero cuanto más intentaba evitarlo, más sentía que su corazón latía con fuerza. Cuando el sol se puso por la montaña, los dos llevaron sus pertenencias juntos. Al pasar junto a la cabecera del pueblo, varias vendedoras se miraron en un susurro. «Mira, acabo de perder a mi marido hace unos días y alguien me trajo de vuelta». Por eso es fácil que una viuda sea viuda. No es bueno y es problemático. Las manos de Teresa estaban rojas y caminó más rápido, sin atreverse a mirar atrás. Dylan vio esto, solo sonrió levemente y luego se apartó susurrando: «Déjalos ir. Diga lo que diga la gente. Cómo vives es importante». Esas palabras fueron como una palmada en el corazón. Aquella noche, tumbada en la fría casa, se dio vueltas en la caña para siempre. En mi mente, la imagen de Dylan sigue apareciendo. La figura musculosa con la azada, los ojos sinceros y la frase «trátalo como a un familiar». Es extraño. Cuanto más lo piensa, más reconfortante se siente. A la mañana siguiente, Teresa se despertó muy temprano. La sombra de la noche anterior aún persistía en su mente. La imagen de Dylan encorvado sobre el suelo, la imagen de su mano tocando y luego retirándose apresuradamente. Negó con la cabeza con fuerza, culpándose por salir del armario y pensar tonterías. Y luego bajó a limpiar y servir arroz al señor Sergio. El humo del incienso era asfixiante. Miró la foto de su marido y susurró: «Te has ido, me dejas solo, ya no sé cómo vivir». Fuera del callejón se oyó el sonido de zapatillas cayendo. Seguía siendo Dylan. Él cargaba con la azada, su hombro apretaba el saco. Al verla de pie en el porche, Dylan sonrió. «Hoy haré un trozo de ayer. Es una pena que no se haga». Dudó un momento. Toda la noche y esta mañana los susurros de las mujeres del barrio aún la perciben. Yendo con Dylan, la gente no está de acuerdo y sufre, pero pensando en el montón de yuca que quedaba en el campo, volvió a suspirar. Sí. Luego fueron al campo. Los dos trabajaron en silencio. Nadie dijo nada. Solo el sonido de una azada golpeando el suelo y el canto de los pájaros a lo lejos. A veces, Dylan miraba a la señora Teresa, que estaba cansada y lamentable. Le entregó la botella de agua. «Bébelo». «Hazlo tú, así puedo encargarme yo mismo», respondió, con la voz un poco dura, pero con un destello de gratitud en los ojos. Dylan no dijo nada más, solo dejó la botella de agua a su lado. Sabía que ella aún tenía miedo de hablar. Al mediodía, los dos se sentaron a descansar. Teresa sacó un puñado de arroz y sal de sésamo de una bolsa de tela, y Dylan tenía un paquete de arroz caliente y pegajoso. «Tío, cómelo. Este arroz pegajoso está delicioso. Lo he comprado por el camino». La señora Teresa dudó un momento y luego le tendió la mano para aceptarla.
La sensación de ser cuidada, aunque solo fuera un pequeño paquete de arroz pegajoso, le calentaba el corazón. Pero recordó inmediatamente las miradas tatuadas en el pueblo. Bajó la cabeza y susurró: «Tío Dylan, te estoy ayudando así. Los vecinos lo repiten». Dylan la miró directamente a los ojos. «¿Qué dice la gente de ellos? Si sigues prestando atención, ¿cómo puedes vivir? Simplemente pienso, si lo necesitas, te ayudaré». Esa mirada desconcertó a Madame Teresa. Hacía mucho que no veía a alguien decirle con tanta claridad. Por la tarde, tras completar la mitad del campo, los dos llevaron la yuca juntos. Al llegar al final del callejón, me encontré inmediatamente con unos vecinos sentados cotilleando. En cuanto vieron a la señora Teresa y a Dylan caminando lado a lado, se rieron. «Dios mío, solo han pasado 7 días. Dylan, ¿te pagarán por tu trabajo?». La señora Teresa escuchó y tenía toda la cara ardiendo. Ella aceleró el paso, dejando que Dylan la siguiera. Cuando llegó a casa, estaba emocionada. «Ya te lo he dicho, es difícil oír a la gente decirlo». Dylan simplemente se rió. «Tío, vivir para mí mismo, pero para el mundo es muy duro. Y piénsalo, ¿qué tiene de malo que te ayude a hacer un campo?». La señora Teresa no supo cómo responder. Es cierto que no está mal, pero las palabras del pueblo a veces son más dolorosas que el látigo. Esa noche volvió a dar vueltas en la cama. En su cabeza 2 voces resonaban. En un lado estaban las palabras de su marido cuando estaba viva. «Debes preservar tu reputación, no dejes que la gente se ría de ti». Y en el otro lado la voz de Dylan: «Vive para ti, no para el mundo». Se tumbó de lado, abrazó la almohada y suspiró. ¿A quién conoces para vivir ahora? Unos días después, la historia del viaje de Teresa al campo con Dylan se difundió por todo el barrio. Los forasteros se jactan con melones, y quienes están cerca insinúan y aconsejan: «Madame Teresa, mantengamos su atención un rato, no sea que la gente piense esto o aquello». La señora Teresa escuchó, solo asintió, pero su corazón se agitó. Se sentía apenada, culpable, pero al pensar en estar sola en el campo, temblaba. Sin Dylan no podría hacerlo. Una tarde, mientras ella estaba sentada sola, Dylan se acercó y le colocó un manojo de leña delante. «Oh, he cortado esta leña, mañana lloverá mucho». La señora Teresa miró el manojo de leña, con el puente de la nariz ardiendo. «Pequeña señora Lee, haces demasiado por mí, es famoso». Dylan guardó silencio un momento y luego dijo despacio: «Te digo la verdad, te trato como si fueras de mi sangre. Lo hago porque quiero, no le des demasiadas vueltas». La señora Teresa se sobresaltó. ¿Propia sangre? Durante mucho tiempo, aparte de su difunto marido, nadie se lo había contado. Bajó la cabeza para evitar la mirada de Dylan, pero había una extraña sensación en su corazón, a la vez triste y cálida. Esa noche, mientras encendía incienso para su marido, susurró: «Señor, sé que no se me permite pensar lo contrario, pero ¿entiende usted la escena por sí solo? A veces me siento tan débil». El humo del incienso se elevó débilmente, haciéndola sentir aún más confundida en su corazón. Unos días después, el pueblo empezó a repetir la historia, como un fuego que se extiende desde paja seca. Donde quiera que voy, escucho: la señora Teresa es demasiado marido por menos de una semana, y tiene un niño en el campo. Dylan también es raro, un chico nuevo que se involucra con una mujer mayor y no tiene ningún sistema. Al oír esto, la señora Teresa solo quería llenar el estadio. Cada vez que salía por la puerta, veía los ojos de sus vecinos como docenas de agujas afiladas apuntándola. Aquella noche se sentó de rodillas en el porche, mirando el cielo sombrío. La bombilla amarilla que se elevaba no era suficiente para disipar la soledad en su corazón. En ese momento se oyó un leve golpe en la puerta. «Teresa, ¿puedes pasar?». Era Dylan y llevaba una bolsa con arroz y pescado seco. «Acabo de volver del mercado, vi pescado delicioso y te compré más». La señora Teresa se sorprendió, pero frunció el ceño de inmediato.
No tienes por qué hacerlo. La gente ha hablado mucho de ello. ¿No tienes miedo? Dylan dejó la bolsa de pescado sobre la mesa, con calma. La gente lo dice, ignóralos. No he hecho nada malo, solo pensé simplemente, si lo necesitas, te ayudaré. Teresa miró ese rostro sólido y sintió calor y miedo a la vez. Giró el rostro y susurró, vuelve, deja que la gente vea los cotilleos otra vez. Dylan sonrió levemente. Tío, no tengo miedo, solo tengo miedo de que pienses mal de mí. Al día siguiente, cuando la señora Teresa fue al pozo a llevar agua, se encontró inmediatamente con la señora Micaela, la persona más famosa del pueblo. Al verla, Micaela se resistió. Oh, mira, soy Dylan. Llevo 7 días llevando a mi hijo a casa. ¿No te da vergüenza? La señora Teresa estaba atónita, con los ojos completamente inclinados, casi desplomada, la cara ardiendo. Abuela, ten cuidado. Ella y yo solo estamos trabajando juntos. ¿Para qué tipo de campo es? Todo el barrio lo ha visto. La gente se ríe de ello. Micaela aún intentó insistir. La señora Teresa no pudo soportarlo. Dejó rodar los 2 cubos de agua y corrió directamente a casa. Al entrar en el jardín, se sentó, abrazándose la cara y llorando. Por la tarde, Dylan vino a ver sus ojos rojos y frunció el ceño. ¿Quién te hizo llorar así? Teresa no respondió, solo negó con la cabeza. Dylan miró las manchas de barro en sus pantalones y lo adivinó todo. Suspiró. Otra vez sois muchos alborotadores en el barrio, ¿verdad? Tío, no hagas caso. La gente lo dice para complacer su boca, pero nadie puede ayudarte a soportarlo. La señora Teresa se emocionó. No lo entiendo. Todavía tengo un altar para mi marido y familiares. Dicen que me avergüenzo de él por todo el pueblo. Dylan guardó silencio un momento. Luego dijo despacio. Solo sé una cosa. No estoy equivocado, y no estoy equivocado. Necesito tu ayuda. Eso es todo. Al oír eso, Teresa se sintió aliviada y más preocupada a la vez. Sabía que, una vez que dejara que sus sentimientos se fueran, nadie podría mantener la paz ya. Unos días después, la comuna celebró una reunión del pueblo, y Teresa también fue. Como el pueblo tiene tradiciones, todos tienen que participar. Durante la reunión, alguien se levantó de repente y dijo con voz amarga: Solo hago una sugerencia. En mi pueblo, una mujer que acaba de enterrar a su marido no ha vaciado su tumba y está unida a un hombre nuevo. ¿Lo ves? Todo el salón estaba ruidoso. Todo el mundo sabía que la persona se refería a la señora Teresa. Se quedó quieta, con el rostro sonrojado, las manos apretando la ropa temblorosa. Dylan, que estaba sentado en la última fila, lo escuchó y se levantó de inmediato. Déjame decirlo, soy Dylan el que mencionaste. Ayudé a la tía Teresa con el trabajo de campo porque no podía permitírselo sola. Nunca he tenido malas intenciones, ni he hecho nada malo. Si me culpas a mí, no le culpes a él. El salón quedó en silencio, todas las miradas puestas en Dylan. Esa declaración franca hizo que mucha gente lo respetara. La señora Teresa se quedó en silencio, con lágrimas asomando. Esa noche llamó a Dylan al porche. El viento nocturno sopla frío y la tenue luna cuelga en la cima del bambú. Tembló y dijo: Tío, ¿por qué hiciste eso? ¿Sabes que si dices eso, todo el pueblo prestará más atención? Dylan la miró directamente, con voz firme. Porque no quiero que te hagan daño. El hombre puede soportarlo. La viuda es susceptible a su escrutinio. Lo dije para que supieran que todo era por mi culpa. Teresa se emocionó. Hacía mucho que no veía a alguien que se atreviera a defender a Dylan delante de todo el pueblo. Esa sensación era extraña y le hacía temblar el corazón. Pero pensarán que estás conmigo, pequeña abuela. Dylan sonrió levemente, con una sonrisa a la vez dulce y triste. Lo que creas, póntelos. Solo necesito que me entiendas. Esa noche, Teresa permaneció sin dormir. En su mente, las palabras de Dylan resonaban. Solo necesito que me entiendas. La frase es sencilla, pero parece atravesar el corazón.
Giró el rostro para mirar el altar de su marido y suspiró levemente. Abuelo, ¿qué debería hacer? Diga lo que diga la gente, yo los llevo, pero mi corazón ya no parece estar tan tranquilo como antes. Desde la reunión del pueblo, la historia entre la señora Teresa y Dylan ya no es un rumor en la esquina de la cocina, sino que se ha convertido en una historia conocida por todo el pueblo. Los amantes guardan silencio, los que odian son sarcásticos. Al ir al mercado, Teresa escuchó un susurro detrás de ella. Si mantuvo la mente, no lo hizo. Dylan también es tonto. El nuevo hombre está apegado a la viuda. Le arden las orejas, sus pasos son pesados. A veces pensaba que debería evitar a Dylan a partir de ahora y dejar la casa en paz. Pero cada vez que salía al campo a mirar la yuca sin terminar, dudaba. ¿Cómo iba a hacerlo sola? Esa tarde, de repente, llovió. Mientras recogía yuca en el campo, la señora Teresa quedó atónita por el agua que corría. El viento soplaba con fuerza y el sombrero de hoja fue arrojado. Corrió a recogerlo, resbaló y se cayó. En ese momento, Dylan apareció de la nada y la levantó. ¿Está bien? Su voz sonaba preocupada. No, está bien. Jadeaba. La lluvia le dejaba pegajoso el pelo y las orejas, y la camisa estaba empapada. Dylan la llevó a una tienda improvisada en la esquina del río. El viento silbaba de vez en cuando. La lluvia caía a cántaros y el agua se desbordaba en charcos. Los dos están acurrucados juntos en un espacio reducido. La señora Teresa se sintió avergonzada. Te quedas un poco más lejos. Si la gente lo ve, morirán. Dylan se rió suavemente. Está lloviendo ahí fuera. ¿Quién puede verlo? Además, estoy temblando mucho. Bajó la cara y no se atrevió a mirarle. Su mano tocó accidentalmente la suya fríamente. Inmediatamente se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Llévalo bien abrigado, no sea que cojas un resfriado. Estaba confundida. ¿Y tú? Estoy bien, me lo pongo. En ese momento sintió que el corazón le latía con fuerza. La sensación de estar protegida tras tantos años cargando sola volvió de golpe, tan fuerte que no pudo evitar temblar ligeramente. La lluvia duró hasta la tarde y el camino de regreso estaba embarrado y resbaladizo. La señora Teresa no podía andar y Dylan tuvo que guiarla paso a paso. Cuando llegaron a casa ya era de noche y su ropa estaba mojada como ratas. Cámbiate de ropa para que no te pongas enfermo, déjame hacerte una hoguera. Dijo Dylan y naturalmente se encogió las manos en la cocina. Teresa intentó detenerlo, pero se le ahogó la garganta. Las llamas parpadeantes iluminaban claramente su rostro. Sus ojos estaban enfocados y su figura familiar era terca. Sintió que su corazón se aceleraba con una emoción cálida y triste a la vez. Al cabo de un rato, Dylan sacó una tetera de agua caliente. Unos días después, la comuna celebró una reunión del pueblo, y Teresa también fue. Como el pueblo tiene tradiciones, todos tienen que participar. Durante la reunión, alguien se levantó de repente y dijo con voz amarga: Solo hago una sugerencia. En mi pueblo, una mujer que acaba de enterrar a su marido no ha vaciado su tumba y está unida a un hombre nuevo. ¿Lo ves? Todo el salón estaba ruidoso. Todo el mundo sabía que la persona se refería a la señora Teresa. Se quedó quieta, con el rostro sonrojado, las manos apretando la ropa temblorosa. Dylan, que estaba sentado en la última fila, lo escuchó y se levantó de inmediato. Déjame decirlo, soy Dylan, el que mencionaste. Ayudé a la tía Teresa con el trabajo de campo porque no podía permitírselo sola. Nunca he tenido malas intenciones, ni he hecho nada malo. Si me culpas a mí, no le culpes a él. El salón quedó en silencio, todas las miradas puestas en Dylan. Esa declaración franca hizo que mucha gente lo respetara. La señora Teresa se quedó en silencio, con lágrimas asomando. Esa noche llamó a Dylan al porche. El viento nocturno sopla frío y la tenue luna cuelga en la cima del bambú. Tembló y dijo: Tío, ¿por qué hiciste eso? Sabes que si dices eso, todo el pueblo prestará más atención. Dylan la miró directamente, con voz firme.
porque no quiero que te hagan daño. El hombre puede soportarlo, la viuda es susceptible a su escrutinio. Lo dije para que supieran que todo era por mi culpa. Teresa se emocionó. Hacía mucho que no veía a alguien que se atreviera a defender a Dylan delante de todo el pueblo. Esa sensación era extraña y le hacía temblar el corazón. Pero pensarán que estás conmigo, pequeña abuela. Dylan sonrió levemente, con una sonrisa a la vez dulce y triste. Lo que creas, póntelos. Solo necesito que me entiendas. Esa noche, Teresa permaneció sin dormir. En su mente, las palabras de Dylan resonaban. Solo necesito que me entiendas. La frase es sencilla, pero parece atravesar el corazón. Giró el rostro para mirar el altar de su marido y suspiró levemente. Abuelo, ¿qué debería hacer? Diga lo que diga la gente, yo los llevo, pero mi corazón ya no parece estar tan tranquilo como antes. Desde la reunión del pueblo, la historia entre la señora Teresa y Dylan ya no es un rumor en la esquina de la cocina, sino que se ha convertido en una historia conocida por todo el pueblo. Los amantes guardan silencio, los que odian son sarcásticos. Al ir al mercado, Teresa escuchó un susurro detrás de ella. Si mantuvo la mente, no lo hizo. Dylan también es tonto. El nuevo hombre está apegado a la viuda, le arden las orejas, sus pasos son pesados. A veces pensaba que debería evitar a Dylan a partir de ahora y dejar la casa en paz. Pero cada vez que salía al campo a mirar la yuca sin terminar, dudaba. ¿Cómo iba a hacerlo sola? Esa tarde, de repente llovió. Mientras recogía yuca en el campo, la señora Teresa quedó atónita por el agua que corría. El viento soplaba con fuerza y el sombrero de hoja fue arrojado. Corrió a recogerlo, resbaló y se cayó. En ese momento, Dylan apareció de la nada y la levantó. «¿Está bien?» Su voz sonaba preocupada. «No, está bien». Jadeaba. La lluvia le dejaba pegajoso el pelo y las orejas, y la camisa estaba empapada. Dylan la llevó a una tienda improvisada en la esquina del río. El viento silbaba de vez en cuando, la lluvia caía a cántaros y el agua se desbordaba en charcos. Los dos están acurrucados juntos en un espacio reducido. La señora Teresa se sintió avergonzada. «Te quedas un poco más lejos. Si la gente lo ve, morirán». Dylan se rió suavemente. «Está lloviendo ahí fuera. ¿Quién puede verlo? Además, estoy temblando mucho». Bajó la cara y no se atrevió a mirarle. Su mano tocó accidentalmente la suya fríamente. Inmediatamente se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. «Llévalo bien abrigado, no sea que cojas un resfriado». Estaba confundida. «¿Y tú?» «Estoy bien, me lo pongo». En ese momento sintió que el corazón le latía con fuerza. La sensación de estar protegida tras tantos años cargando sola volvió de golpe, tan fuerte que no pudo evitar temblar ligeramente. La lluvia duró hasta la tarde, y el camino de regreso estaba embarrado y resbaladizo. La señora Teresa no podía andar, y Dylan tuvo que guiarla paso a paso. Cuando llegaron a casa, ya era de noche y su ropa estaba mojada como ratas. «Cámbiate de ropa para que no te pongas enfermo, déjame hacerte una hoguera», dijo Dylan, y naturalmente se encogió las manos en la cocina. Teresa intentó detenerlo, pero se le ahogó la garganta. Las llamas parpadeantes iluminaban claramente su rostro. Sus ojos estaban enfocados y su figura familiar era terca. Sintió que su corazón se aceleraba con una emoción cálida y triste a la vez. Al cabo de un rato, Dylan sacó una tetera de agua caliente. «Bébelo para calentar el estómago». Ella lo tomó con las manos temblorosas. De repente se oyó un llamado fuera del patio. «Madame Teresa, ¿quién está en la casa?» «Es Micaela». El corazón de Teresa dio un vuelco. Dylan apagó rápidamente el fuego, cerrando la puerta de un tirón. Se acercó a su oído y susurró: «Maldita sea, no he hecho nada malo». Pero Teresa seguía entrando en pánico. Ella estaba detrás de la puerta silenciosa. Micaela llamó unas horas más y se fue. En la casa, solo el sonido de su corazón latiendo con fuerza. Después de eso,
Teresa decidió mantener las distancias. Durante varios días no dejó que Dylan viniera y fue temprano al campo para evitar su cara. Dylan entendió, pero no dijo nada. Simplemente se quedó a lo lejos observando la silueta de ella encorvada sobre la hierba. Una vez trajo un poco de maíz hervido, lo puso en la puerta y caminó tranquilamente hacia casa. Una noche, la señora Teresa abrió la olla y vio un paquete de maíz. Le escocía el puente de la nariz y se dijo a sí misma: «Evítalo, evítalo, pero ¿por qué mi corazón se siente tan vacío?». En ese momento, Fidel, su sobrino, hijo de su hermano pequeño, que había venido de la ciudad a jugar, con solo 18 años, travieso o cuestionador, simplemente entró en el patio y señaló el montón de leña y sonrió. «Uy, últimamente te has estado cuidando. ¿Quién te está ayudando?». La señora Teresa se sintió avergonzada. «Sí, entonces lo cortaste tú mismo». Pero Fidel era observador, sonriendo. «He oído rumores fuera del pueblo, tú y el tío Dylan algo». «Cállate». La señora Teresa fue dura, con la cara sonrojada. El pequeño entró en pánico y se alejó, pero surgió turbulencia en su corazón. Ahora que incluso los hijos y nietos han oído hablar de ello, no hay nada más en la nariz. Esa noche, Teresa fue a casa de Dylan. Estaba sentado reparando una red de pesca. Al verla, se sorprendió. «Tío, ¿qué pasa?». La señora Teresa dijo con voz firme: «¿Me oyes decir? A partir de ahora, no vayas de un lado a otro. Ya se han corrido suficientes rumores, no lo soporto». Dylan se quedó en silencio, con los ojos tristes por un momento. Al cabo de un rato, dijo suavemente: «Si de verdad quieres, te escucharé. Pero sientes que tu corazón está en paz». La señora Teresa se quedó atónita. Quiso decir sí, pero se le ahogó la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se dio la vuelta y se fue. Dylan observaba, con las manos apretadas con fuerza, los ojos doloridos. Esa noche, Teresa se revolvió más que nunca. La casa era grande, el altar frío y las 4 paredes silenciosas. Enterró la cara en la almohada y susurró: «Quiero evitarlo, pero ¿por qué lo recuerdo? Señor Sergio, ¿me da pena por usted?». Fuera, el sonido de los perros ladrando a lo lejos, el viento silbando a través del viejo tejado de tejas. Cerró los ojos, pero solo apareció el rostro de Dylan en su mente. Durante unos días, después de que a Dylan se le prohibiera definitivamente viajar, Teresa vivió como si se aislara de todo el pueblo. Por la mañana, cuando iba al mercado, se acurrucaba al final de la fila. «Cuando voy al campo, salgo muy temprano. El cielo aún no se ha despejado, y por la tarde me retiro y cierro la puerta con fuerza». Cuantos más rumores se dijeran, más silenciosa se volvía, como si no escuchara. Pero el silencio cansa, nada menos que las peleas. Una tarde, tras unas horas asadando la tierra bajo el río, llegó a casa y encontró a un salvaje, con la cabeza tan pesada como una piedra. Pensó que debía de ser por el sol abrasador. Bebió poca agua, pero por la tarde llegó la fiebre. Todo su cuerpo estaba caliente, sudando como un baño, y sus extremidades estaban entumecidas. Rebuscó en el botiquín sin parar, solo quedaban unas pocas pastillas viejas. Después de beber, la cabeza me daba vueltas aún más. Estaba acurrucada en la cama, con los ojos borrosos. En su trance, escuchó el silbido del viento, el sonido de la lluvia empezando a caer fuera de los aleros. Cada gota de lluvia era como un golpe doloroso en su mente. En ese momento llamaron a la puerta. «Tía Teresa, ¿tienes un hogar?». «Es Dylan». Intentó guardar silencio, pero su garganta sedienta no podía hablar. Dylan llamó unas cuantas veces más y empujó la puerta. La escena frente a él le dejó atónito. Teresa luchaba en la cama, con la cara sonrojada y el pelo despeinado. «Cielo y tierra, ¿qué haces?». Dylan entró en pánico. Corrió rápidamente de vuelta y le tocó la frente, caliente. «Tienes fiebre alta. ¿Por qué no llamas a nadie?». Frunció los labios y su voz fue débil. «No quiero molestar a nadie». Dylan le apretó la mano.
No te preocupes, ahí estoy yo. Corrió rápidamente a por una toalla, la mojó en agua y luego volvió a limpiarle la frente. Cada movimiento es suave y cuidadoso. Teresa miró entre las lágrimas tenues, vio su rostro lleno de preocupación y su corazón tembló. Esa noche, la lluvia se hacía cada vez más intensa. Fuera del jardín, la corriente de aire hizo que la puerta se atascara. En la casa, la lámpara sube. Dylan se sentó junto a la cama, cambiando la toalla con calma, obligándola a beber cada sorbo de agua tibia. Se despertó soñadora varias veces. En un momento se sorprendió llamando suavemente: «Señor Sergio». Luego, justo después, su mano volvió a agarrar la de Dylan y no la soltó. Él guardó silencio y se lo dejó para que ella los abrazara, con los ojos tranquilos pero firmes. Cerca de la mañana, la fiebre bajó. Respiró hondo y abrió los ojos. La luz entraba por la puerta, iluminando la figura de Dylan con la cabeza apoyada en el borde de la cama, durmiendo despacio. Retiró ligeramente la mano, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué este hombre se queda conmigo para siempre? Ella la agitó suavemente. Vete a casa, no sea que te vean. Dylan levantó la vista, sus ojos rojos con un despertar blanco. Sigo muy débil, no puedo dejarte solo. Se mordió el labio con los ojos llorosos. Pero me temo que... Dylan la miró directamente a los ojos y dijo despacio: ¿miedo a la gente o miedo a mi corazón? Ella se quedó atónita. Esa pregunta es como un cuchillo cortado en la parte más profunda del corazón. Durante mucho tiempo se había dicho a sí misma que debía evitar a Dylan porque temía la boca de la vida, sus antepasados y el altar de su marido. Pero había otro miedo que nunca se había atrevido a admitir, el miedo a que su propio corazón se acelerara. Unos días después, gracias al cuidado de Dylan, estaba completamente curada. La noticia de que estaba enferma y que Dylan la cuidaba se difundió rápidamente, aumentando la sospecha. Pero esta vez, en vez de esquivar, simplemente guardó silencio y no replicó. Por la tarde, los dos fueron juntos al campo. Madame Teresa miró los parterres de yuca que se habían vuelto verdes y de repente dijo suavemente: «Si no fuera por ti, habría dejado a esta hija». Dylan se rió, el sudor rodando por sus mejillas. «Te dije que te trato como a un familiar. Es natural ayudarte». Teresa giró el rostro para ocultar sus sentimientos, pero en el fondo sabía que el familiar era solo una excusa para que Dylan hablara menos, y ella misma encontraba el familiar demasiado extraño. Una tarde, mientras los dos estaban sentados en el porche tras un trabajo de campo agotador, Dylan preguntó de repente: «Tío, ¿alguna vez has pensado que si no hubiera rumores, qué sería de ti y de mí?» Teresa se sobresaltó, guardó silencio durante mucho rato y luego suspiró. «No hables más, no puede ser real». Dylan miró hacia la oscuridad fuera del patio, bajando la voz. «Lo sé, pero no me arrepiento. Mientras estés sano y sonrías, siento que es suficiente». Teresa se giró, ocultando 2 hileras de lágrimas. Sus palabras fueron ligeras, pero le cortaron el corazón una a una. No pudo dormir esa noche. En el altar, el incienso se fue desvaneciendo poco a poco y el humo se mezcló en líneas finas. Se sentó y miró la foto de su marido, susurrándole: «Abuelo, la gente puede decir cualquier cosa, pero mi corazón ya no está tan vacío como antes. No sé si es un pecado o un favor, pero quizá tenga que seguir viviendo». Después de una noche de fiebre, siendo atendida por Dylan, Teresa mejoró. Pero desde entonces, la historia de Teresa y Dylan ya no es un rumor secreto, sino que se ha convertido en el tema principal de las reuniones de mercado, desde el bar de agua hasta el patio. Donde quiera que iba, veía a gente observando. Un día, cuando fue al mercado a comprar verduras, escuchó claramente: «Han pasado más de 7 días desde que un niño entró en la casa. Ahora se ha convertido en algo habitual. Mi marido murió hace menos de 4 o 9 años, y había alguien que cuidaba de él, y este pueblo nunca lo ha visto». La señora Teresa se sonrojó,
pagó el dinero apresuradamente y se fue a casa apresuradamente. Pero las risitas siguen persiguiéndola como un cuchillo por la espalda. Aquella noche se sentó en la veranda, sosteniendo una taza de té en la mano y temblando. Dylan fue con algunos peces para pescar. Al ver que su expresión era pesada, preguntó: ¿Hay algo que te ponga triste? Gruñó: ¿Sabes lo que dice la gente? Diseccionaron cada paso mío, cada respiración. No lo soporto más. Dylan guardó silencio un momento y luego lentamente: He estado acostumbrado a que este pueblo me escrute desde que era niño. En ese momento mi madre me criaba sola, y todo el pueblo también era barato. Pero ella lo ignoró y vivió rectamente. Ahora soy igual. La gente dice que está bien, siempre que no haga cosas malas. La señora Teresa negó con la cabeza. El tío es diferente. Mi nuevo hermano tiene 35 años, y yo tengo 47 años y acabo de quedarme viudo. La gente me mira, no me perdonarán. Dylan la miró directamente, con voz firme. Si alguien se atreve a hablar, me levantaré y admitiré todo. No dejaré que nadie te ofenda. Esa mirada firme hizo temblar a la señora Teresa por un momento. Durante mucho tiempo nadie se había atrevido a decir que Dylan la defendería tan públicamente. Al día siguiente, el pueblo celebró una ceremonia para rezar por la temporada. La gente se reunió en el patio de la casa comunal, ofreciendo incienso y charlando. Teresa también tuvo que ir porque su granja formaba parte de la donación. Cuando terminó la ceremonia, Micaela, que seguía siendo la más habladora, se plantó en medio de la multitud y de repente dijo en voz alta: Para ser sincero, nuestro pueblo siempre ha valorado las ceremonias, pero ahora hay personas que acaban de enterrar a sus maridos que no han vaciado la tumba, han dejado entrar y salir a los chicos, y aún están enfermas para que los chicos las vean. Intentan preguntar qué cara mirar a los antepasados. Todo el patio estaba en conmoción. Todos sabían a quién se refería la señora Micaela. La cara de Teresa estaba caliente y quería llenar la tierra. Algunas personas negaron con la cabeza y susurraron: De todas formas, no es bonito. Sí, la voz que queda a los niños y nietos es miserable. Teresa bajó el rostro, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero de repente, Dylan se acercó por detrás, su voz retumbando. Déjame decir unas palabras. La persona a la que se refería Micaela era yo. Fui yo quien se ofreció voluntaria para ayudar a la tía Teresa. Desde el día que murió mi tío, él estaba enfermo, y yo también fui quien corrió hacia allí. Puedes criticarme, pero no tienes derecho a insultarle. La tía Teresa no hizo nada malo. Todo el patio estaba en silencio. Mucha gente se sorprendió. No creían que Dylan se atreviera a hablar tan directamente. La señora Micaela se resistió. ¿Puedes oír eso? ¿Y qué pasa con la gente riéndose de todo el pueblo? Bao miró fijamente. Quien se ría lo ignora. ¿Cómo vive el tío Pau? Lo sabemos por nosotros mismos. No le debo nada a este pueblo, pero no dejaré que nadie ofenda a los rectos. Su voz era firme, cada palabra parecía cerrada al suelo. Algunos jóvenes que estaban alrededor asintieron, e incluso algunos aplaudieron levemente. La señora Teresa miró la escena con temblor y emoción. Nunca pensó que algún día un hombre se atrevería a estar en medio del pueblo y recibir todo para protegerla. Tras la ceremonia, la noticia de que Dylan apoyaba públicamente a Teresa se difundió más rápido que el viento. Algunas personas alaban a Dylan por ser valiente, otras por ser estúpido, pero todos tienen que admitir que la señora Teresa está menos despreciada. La gente tiene miedo de tocar el hecho de que hay un hombre que debe cargar con esa carga. Esa noche, Teresa se sentó frente a Dylan, la lámpara de aceite proyectando una sombra sobre el viejo suelo de ladrillo. Ahogó la voz. Si haces eso, ¿sabes que te odiará todo el pueblo? Dylan sonrió con dulzura. El odio es odio, siempre que no te avergüences. La señora Teresa se quedó impactada, incapaz de decir nada más. En su corazón,
Una cuerda había atado al hombre, aunque intentara negarlo. Pero la turbulencia no ha cesado. Pocos días después, el hermano de Teresa estaba en la comuna contigua. En cuanto entró en la casa, frunció el ceño. «Hermana, he oído algo malo. Decían que estaba unida a Dylan. Piénsalo otra vez. Todavía tengo el altar de Sergio y mis hijos y nietos. ¿Vas a dejar que tus familiares tengan fama?» La señora Teresa guardó silencio. Sí, podía salir de los oídos y bocas del mundo, pero cuando la carne y la sangre hablaban directamente, sentía que el corazón se le apretaba. Esa noche se sentó frente al altar de su marido, susurrando suavemente: «Abuelo, la gente me culpa mucho. No sé si tengo razón o no, pero sin él no podría sobrevivir». El humo del incienso se elevó, envolviendo su rostro y ocultando lágrimas calientes. Desde el consejo de su hermano, la señora Teresa no ha dormido plácidamente por las noches. Cada vez que encendía incienso para su marido, inclinaba la cabeza más tiempo como para disculparse, pero en su corazón aún se retorcía. Si no fuera por Dylan, ¿podría seguir en la granja? Si no fuera por Dylan, habría sobrevivido a esa fiebre lluviosa de la noche. Ese tormento la hacía más delgada. Todos los vecinos susurraban: «La señorita Teresa parece tan agotada estos días». Sí, debe ser por los rumores que te hacen sufrir. Una tarde, mientras lavaba las verduras del jardín, Fidel, su sobrino, entró. Acababa de regresar del colegio en el pueblo. Tenía la cara roja. «Señorita, he oído a la gente decir cosas malas de usted. Gente Dylan con el tío Dylan. ¡Qué vergüenza!». Teresa se sobresaltó y dejó caer toda la olla de verduras al suelo. Balbuceó: «Fidel, ¿a quién has oído?». «Todos lo dicen. Fui al mercado, mis amigos se bromeaban. Ellos son Dylan. Tengo una abuela que perdió los nervios. ¿Crees que puedo soportarlo?». La voz del chico se perdió, tanto enfadada como triste. La señora Teresa palideció y guardó silencio hasta el fondo de su corazón. Sabía que Fidel la quería, pero las palabras que acababa de decir eran como 1000 agujas clavándole en el frente. Esa noche, su hermano volvió a venir. En cuanto puso un pie en la terraza, dijo con pesadez: «Hermana, seré directa. Tu aventura con Dylan les ha hecho perder la cara a todos. ¿Vas a permitir que se ridiculicen de tus antepasados? No te permitiré continuar». Carrera de va Teresa. «Yo no hice nada malo. Él solo me ayudó». «Ayudar, la gente se ríe de toda la familia. Si sigues yendo y viniendo, no me culpes por cortar la relación a partir de ahora». Gruñó y se fue. La señora Teresa se desplomó en la silla, con lágrimas cayendo por sus ojos. Nunca se había sentido tan sola. Al día siguiente llegó Dylan. En cuanto la vio, notó su profundo cansancio. Dejó la bolsa de patatas recién desenterradas. «¿Quién te pone tan triste?». Apartó la cara. «No vengas a partir de ahora. La gente ha hablado mucho. Ni mi hermano ni mi sobrino pueden soportarlo». Dylan permaneció en silencio, con las manos apretadas. Al cabo de un rato, dijo con voz ronca: «¿Quieres evitarlo por ellos o porque de verdad no quieres verme más?». Se emocionó. «Yo no sé, solo sé que cuanto más voy contigo, más gente sufro». Dylan se acercó, su voz feroz. «La gente puede sufrir por los rumores, pero ¿sientes que eres infeliz?». Le vi adelgazar día a día. Yo tenía mucho dolor. No le tengo miedo al mundo, solo tengo miedo de que te hagas sufrir a ti misma». Sus ojos brillaron como un fuego ardiente. Teresa tembló y no se atrevió a mirar fijamente. En ese momento, una voz familiar sonó fuera del callejón. Sé cómo enfrentarme a esta escena. Era su hermano quien estaba con Fidel. Los dos se plantaron frente al campo. Su hermano gritó: «Dylan, ¿vas a destruir esta casa? Y hermana, ¿vas a untar cenizas de cáscara de arroz en la cara de todos?». El aire era tan tenso como una cuerda. Teresa se quedó atónita, con el rostro pálido. Dylan salió lentamente al campo, mirando fijamente al frente. «Déjame decirlo una vez. Nunca le he hecho nada malo a la tía Teresa.
Le ayudé a trabajar en el campo, le cuidé cuando estaba enfermo. Si me miran por encima del hombro por eso, estoy dispuesto a aceptarlo todo, pero por favor, no le insultes. Gruñó su hermano. Eres joven, no entiendes, pero mi hermana aún tiene un altar para su marido, sus hijos y nietos. ¿Será famoso por su vida? Dylan respondió de inmediato, sin estar desnudo. Sí, puedo soportarlo. He vivido en mi boca desde que era niño, pero la tía Teresa no. Por favor, no le hagas sufrir solo más. El patio estaba en silencio. Fidel miró a Dylan con los ojos parpadeando. Recordaba que el día que ella estuvo enferma, Dylan mismo salió corriendo a comprar medicinas para cocinar gachas. Dudó. ¿Pero qué dicen? ¿Y tus amigos riéndose de ti? Dylan se giró con voz lenta. Fidel, mis amigos se rieron y se olvidaron. Pero si abandonás a tus seres queridos cuando los necesitan, te arrepentirás de ellos el resto de tu vida. Piénsalo. El niño guardó silencio y bajó la cabeza. Su hermano se marchó con prisas, dejando atrás un patio pesado. La señora Teresa se sentó en el umbral, con el rostro lleno de lágrimas. Dylan se sentó a su lado y dijo suavemente: No quiero que tengas que elegir entre yo y todo el pueblo, pero si algún día quieres vivir para ti, yo siempre estaré aquí. La señora Teresa se emocionó, incapaz de pronunciar una palabra. En su corazón acababa de surgir una tormenta. La voz de los antepasados a un lado, el sonido del corazón al otro. Y por primera vez sintió que se inclinaba más hacia el corazón. Desde el encuentro en el campo, la señora Teresa está casi agotada. Cada paso que daba hacia el mercado, cada vez que iba al campo, veía una mirada escrutadora. Pero, curiosamente, ya no tenía tanto miedo en el corazón como antes. Dylan estaba recto ese día, la voz severa que se llevó todas las palabras de vida sobre sí misma. Le infundió una extraña creencia. Alguien me ha cubierto. Pero la familia es diferente. Su hermano estaba firme. La hermana sigue yendo y viniendo. Yo corté la relación con mis familiares. No seas brusco cuando tus padres mueran. Fidel era más callado, pero sus ojos seguían llenos de reproche cuando la miraba. Teresa estaba sufriendo mucho. Se preguntó: ¿merece la pena el intercambio por la frialdad de toda la familia? Un día, el sol caía a fuego y la señora Teresa salió sola a trabajar, intentando demostrar que no necesitaba a nadie. Pero durante un rato su espalda dolía, sudaba abundantemente y sus manos temblaban. La azada no había llegado a unas pocas filas. Se sentó y respiró con dificultad. En ese momento apareció Dylan. No dijo nada, solo recogió la azada en silencio. Su movimiento de azada fue decisivo, y cada hilera de yuca que apareció estaba oscura. Teresa parecía querer regañarla por irse a casa, y sintió que su corazón se ablandaba. Con lágrimas en los ojos, dijo suavemente: ¿Por qué tienes que sufrir así por mí? Dylan levantó la vista, sudando profusamente. No me siento miserable. El sufrimiento es cuando me quedo de pie viéndote esforzar. Solo una frase, ya no pudo aguantar más. Giró la cara, las lágrimas seguían corriendo. Esa tarde, Dylan y su abuela se sentaron a descansar bajo un mango. Miró a lo lejos y luego, lentamente: Sé que tienes que elegir entre tu familia y yo, pero tío, vivir una vida no siempre es verdad para mí. La gente lo dice y lo olvida. Pero si sigues atormentando tu vida por tu boca, ¿para quién vas a vivir toda tu vida? Teresa guardó silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Durante mucho tiempo solo pensó en la reputación fragante, la mala reputación, y nunca pensó en el derecho a vivir de verdad. Ahora, escuchando a Dylan hablar como si alguien lo hubiera desbloqueado en su corazón. Esa noche se sentó frente al altar de su marido, encendiendo incienso. Miró su foto con la voz temblorosa. Abuelo, no soy un hombre plateado, pero tú te has ido, dejándome en medio de mi vida. Solo soy una mujer débil, también necesito apoyo. Si eres culpable, te ruego perdón.
El humo del incienso se elevó y su corazón se volvió más ligero. Por primera vez se atrevió a pensar en hacerlo público. Una semana después, el pueblo celebró una reunión para discutir la cosecha común. Todo el pueblo estaba presente. En medio de ella, Micaela volvió a insinuar: algunas personas deben estar ocupadas con sus propios asuntos. No sé si pueden trabajar en el campo. Estalló una risa. Teresa vio cómo todas las miradas se posaban en ella, con el corazón latiendo con fuerza. Pero esta vez ya no bajó la cabeza. Se levantó con la voz temblorosa pero clara. Sé que la gente dice que yo y el tío Dylan. No lo niego. Sí, me ayudó desde el día que murió mi marido. Sin él no podría sobrevivir. No hice nada malo, simplemente viví para mantenerme y mantener mi granja. Quien quiera pensarlo, lo acepto. Todo el salón rugió. Mucha gente se quedó atónita, sin esperar que la señora Teresa se atreviera a hablar directamente. Dylan se sentó detrás de él, con los ojos iluminados. Micaela sonrió con suficiencia. ¿Así que vas a hacerlo público? Este pueblo nunca ha tenido tal regla en el pasado. La señora Teresa levantó la cabeza, con voz más firme. Las lágrimas las dejan los vivos. No hice nada poco ético, no tuve miedo. Soy viudo, tengo derecho a pedir ayuda, tengo derecho a vivir en paz. Esa frase dejó todo el patio en silencio. Algunas personas asintieron y susurraron suavemente. En realidad no se equivoca. Sí, ayudarse mutuamente también es el amor del pueblo. Tras la reunión, Teresa se fue a casa, con el corazón aún latiendo con fuerza. Dylan se fue de inmediato, con los ojos brillando de orgullo. Hoy eres muy valiente, no esperaba que te atrevieras a hablar. La señora Teresa resopló, con los ojos llorosos. Yo tampoco me lo esperaba, pero vivo para siempre con miedo. Estoy tan cansado. Los dos se miraron y el silencio duró mucho tiempo. Por primera vez, Teresa no apartó la mirada de Dylan. En esos ojos vio tanto confianza como calidez. Esa noche ya no lloraba en la almohada como antes. Ella permaneció quieta, aliviada. La boca de la vida permanecía, los familiares seguían objetando, pero ella eligió vivir para sí misma una vez. Tras la reunión del pueblo, todo el pueblo estaba en un alboroto. La gente elogia a la señora Teresa por ser valiente, la critican por ser lenta, pero para ella lo más importante era que se atreviera a levantar la cabeza, no a evadir. Sin embargo, la turbulencia en la casa vuelve a aumentar. Esa tarde, su hermano llevó a Fidel al sótano. En cuanto entró, azotó la mesa. ¿Estás loco? Lo hiciste público delante de todo el pueblo. ¿Quieres que los estigmaticen? Teresa temblaba, pero intentaba mantener la calma. No he hecho nada malo, solo digo la verdad. Le pedí que me ayudara, pero no robé ni hice daño a nadie. No hace falta saberlo. Hermana viuda, tienes que cumplir la ceremonia. La gente me lo ha dicho en la cara. Mi hijo ha sido objeto de burlas por sus amigos. ¿Para quién crees que vives? ¿O solo sabes vivir para ti mismo? Fidel estaba a su lado, con los ojos enrojecidos. Señorita, no quiero que mis amigos me llamen nieta de la señora Teresa. Estoy muy humillado. Al oír esto, el corazón de Teresa se encogió. Giró la cara con lágrimas rodando por su rostro. En ese momento, Dylan entró. Lo escuchó todo, con los ojos brillando de determinación. Dijo despacio: «Déjame decirte, esto es culpa mía, no de la tía Teresa. Ayudé voluntariamente, me ofrecí para estar a mi lado. Si alguien me culpa a mí, échame la culpa a mí, no le eches toda la culpa a él». Gruñó su hermano. «Cállate tú. ¿Qué sabes tú sobre la moralidad? Si haces esto, mi hermana es famosa y sus hijos y nietos se ven humillados. ¿Vas a hacerlo por ellos?» Dylan dio un paso adelante, sin apartar la vista. Puedo soportarlo todo. Desde niño estoy acostumbrado a la boca de la vida, pero la tía Teresa no merecía vivir sola, ni pasar frío el resto de su vida. También tiene derecho a confiar en alguien». Esa frase silenció a todo el campo. La señora Teresa se emocionó y no se atrevió a levantar la cara. Su hermano señaló directamente:
Escúchame. Una es que es decidida con ello, manteniendo la cara de nariz para su familia. Segundo, si lo sigues, cortarás la relación con tus familiares a partir de ahora. Tú eliges. El aire estaba denso. La señora Teresa permaneció inmóvil, con las manos temblorosas. Sus ojos se posaron en Fidel, el nieto al que había amado desde la infancia, que lloraba furioso. Luego miró a Dylan, un hombre tranquilo pero firme que estaba frente a todas las bocas de la vida. Su corazón parecía partirse por la mitad. Dylan habló de repente, con la voz entrecortada. Si te resulta demasiado difícil, iré. No quiero que tengas que elegir, no quiero que te despedoces. Mientras estés en paz, aceptaré retirarme. Al oír eso, a Teresa se le llenaron las lágrimas. En su mente había muchos recuerdos. La lluvia, la noche en que Dylan la trajo a casa, las camas de yuca que reemplazó, las manos con las que le limpió la frente cuando tenía fiebre. Si dejaba ir a Dylan, volvería a la casa fría, llorando sola cada noche. Gritó, con la voz temblorosa pero feroz. No, no me voy a ir a ningún sitio. He vivido la mitad de mi vida para otra persona. La otra mitad de mi vida, déjame vivir para mí misma. Todo el campo estaba en silencio. Su hermano jadeó, Fidel atónito. En cuanto a Dylan, sus ojos estaban rojos, pero brillaban de felicidad. Su hermano negó con la cabeza, con la voz entrecortada. Hermana, ¿de verdad lo elegiste? La señora Teresa se secó las lágrimas, diciendo cada palabra. Elijo a alguien que calienta mi corazón. Aunque todo el pueblo se rió de mí, lo acepté, pero ya no soporto la soledad. Fidel rompió a llorar y salió corriendo del campo. Su hermano suspiró profundamente y se alejó sin decir una palabra más. Solo quedaban 2 personas en el patio, bajo la brillante luz roja de la tarde. Teresa se desplomó sobre el hombro de Dylan y sollozó. Ya lo he dicho, no me arrepiento ahora. Dylan la abrazó, con los ojos cerrados, y susurró. Prometo que te cubriré el resto de mi vida, por muy turbulento que sea ahí fuera. Esa noche, la casa de Teresa se iluminó por primera vez. Ya no hubo llanto silencioso, solo 2 figuras sentadas juntas compartiendo una taza de té caliente. El viento seguía silbando fuera, pero en su corazón la tormenta parecía haber amainado. Desde el día en que la señora Teresa tomó su decisión, el ambiente en el pueblo ha cambiado drásticamente. Algunas personas evitan sus rostros en silencio, otras son sarcásticas. Al pasar por el mercado, escuchó una voz susurrar. Mira, ¿no te da vergüenza? Esa es la edad de su madre, pero también sigue. Algunas personas fueron más malintencionadas y lo dejaron ir. Quizás sea solo para conservar la tierra y los campos. Pero ¿qué clase de amor? La señora Teresa lo escuchó todo. Antes, esas palabras podrían haberla privado de sueño durante una semana, pero ahora solo sonrió con suficiencia, porque cuando has dicho la verdad en tu corazón, no queda nada que ocultar. Por la tarde, ella y Dylan fueron al campo. Los 2 caminaban lado a lado sin escabullirse. Los niños que pastoreaban búfalos pasaban corriendo, señalando y riendo. La señora Teresa se quedó atónita. Pero Dylan tomó su mano con ligereza y dijo en voz baja: «Déjalos en paz. Los niños solo imitan a los adultos. Si me calmo, entonces se olvidarán». Sus palabras la aliviaron. Desde entonces dejó de inclinar la cabeza cuando acompañaba a Dylan. Pero la familia es diferente. Su hermano estaba enfadado y no volvió a venir. Cada vez que hay un funeral, la gente sigue dejando deliberadamente las sillas vacías, como si se cortara la cara. Fidel se enfadó al principio y no se molestó en ir y venir, pero poco a poco, al ver que Dylan seguía trayéndole arroz, pescado y verduras con regularidad, encargándose de cada comida, sus ojos empezaron a suavizarse. Una vez, le dio en secreto una bolsita de té. «Bebes bien. Siento que la última vez hiciera demasiado calor». Teresa abrazó a su nieto y sollozó. Una noche, Dylan estaba sentado en el porche, encendiendo un cigarrillo, pensando. «Tío,
sé que perdiste mucho al elegirme, pero te prometo que lo compensarás. Cuidaré de ti, por este campo, por los días venideros. La señora Teresa le miró, con los ojos llenos de confianza. Sonrió levemente. No necesito mucho, siempre que no me dejes en paz. Las palabras eran simples, pero hicieron que Dylan se atragantara. Frotó su cigarrillo, apretando su mano. Llegó el día de la cosecha de yuca. Por primera vez, Teresa y Dylan compartieron cama, trabajando como pareja. Los aldeanos pasaban y susurraban, pero curiosamente ya nadie hablaba en voz alta. Quizá, al ver que ambos persistían juntos, poco a poco aceptaron. Al mediodía, Dylan trajo la yuca y Teresa tuvo dificultades para cocinar la sopa. La comida solo llevaba verduras, yuca hervida y algunos peces secos, pero le pareció deliciosa. Ella se rió. ¿Sabes qué? Durante muchos años he comido solo y me siento pálido. Ahora como contigo, el arroz de yuca también está delicioso. Dylan se rió, con voz cálida. A partir de ahora, está delicioso todos los días. Ambos rieron, sus sonrisas disipando el cansancio. Sin embargo, la turbulencia sigue presente. Un día, alguien bajó de la comuna y dijo que esa relación afectaba el estilo de vida cultural. La llamaron para trabajar. En la habitación húmeda, un agente preguntó directamente: «Señora Teresa, ¿confirma que vive con el señor Dylan?» Tragó saliva y asintió. «Sí, no hicimos nada malo, solo trabajamos juntos, comimos juntos». El agente se quedó mirando y suspiró. La ley no lo prohíbe, pero ya sabes, la boca de la vida es impredecible. Estás preparado psicológicamente. La señora Teresa se levantó y dijo: «Solid, estoy preparado. Vivo para mí, no para mi boca». El agente guardó silencio y asintió. «Vamos, abuela». Esa noche, Dylan escuchó su historia, con los ojos iluminados. «Es tan poderoso, estoy orgulloso de ti». La señora Teresa sonrió, pero seguía con el corazón en el fondo. Sabía que, aunque la ley no lo prohibía, el pueblo no estaba seguro de perdonar. Por la noche, iba al porche a ver flotar la luna. El viento soplaba fresco, pero aún sentía un poco de preocupación en el fondo. Dylan dio un paso adelante, le puso el abrigo en el hombro y dijo suavemente: «No pienses demasiado, de todas formas, te tengo a ti». Ella inclinó la cabeza para apoyarse ligeramente en su hombro. Por primera vez se sintió tan callada. En los días siguientes, ambos vivieron vidas idílicas. La señora Teresa cultivaba verduras, y Dylan fue al lago a ayudar con el lago, y luego volvió a cenar por la noche. El pueblo sigue hablando, pero poco a poco se vuelve escaso. Algunas personas incluso empezaron a pedirle a Dylan que trabajara para pagar el alquiler y cobrar el alquiler porque era sano y trabajador. Una tarde, Micaela, que solía tener más charlas, pasó a comprar verduras. En cuanto pagó, soltó una frase: «Bueno, he dicho muchas malas palabras. Ahora que veo que vosotros dos vivís con amabilidad, no hay nada más que decir». La señora Teresa escuchó a su corazón tan ligero como el viento. Dylan solo se rió y no respondió. Pero en el fondo, aún sabe que este camino no ha terminado con sus dificultades. La familia no ha perdonado, los familiares aún no lo han aceptado. Fidel es joven, teme la opinión pública. El hermano pequeño tiene frío. Una noche miró a Dylan y le preguntó en voz baja: «¿Te arrepientes? Si no hubiera sido por mí, ahora estarías a salvo sin ser vigilado por la aldea». Dylan apretó la mano y respondió con firmeza: «No me arrepiento. Si soy reelegido, aún así te elegiré a ti». Ella se rió, con lágrimas rodando por su rostro. En ese momento, supo que podría soportar cualquier tormenta allí fuera, siempre que hubiera alguien a su lado que se atreviera a tomarle la mano. La temporada de yuca ese año era abundante. Los parterres de yuca eran verdes y los tubérculos eran tan grandes como una muñeca, haciendo que cualquiera que pasara casi se rozara. Los aldeanos dijeron: «Hay mucho mérito para Dylan». «Sí, es tan fuerte como un búfalo. Es rápido».
La gente ya no suelta palabras demasiado amargas, pero la mirada cautelosa permanece. Cada vez que Teresa y Dylan caminaban juntos, se oían unos cuantos movimientos de cabeza, unos chasquidos de lenguas. Un día, Fidel volvió, y no era tan feroz como antes. Sentándose a comer, miró a Dylan y dijo en voz baja: «Veo que eres honesto contigo. Mis amigos lo dijeron, pero luego se paró. Niño, solo espero que no estés triste». Esas palabras son como una brisa fresca. Teresa le apretó la mano con fuerza, y Dylan sonrió, con la mirada suave. Pero su hermano seguía siendo duro. Al encontrarse con ella en el mercado, dijo fríamente: «No tengo nada más que decir, tú tómalo tú». La frase es tan corta como un cuchillo. La señora Teresa se fue a casa, sentada en el porche con la mirada perdida. Esa noche, Dylan la encontró encendiendo incienso para su marido en silencio más tiempo de lo habitual. Se acercó y preguntó suavemente: «¿Qué te parece?». Suspiró: «Me veo como alguien que está entre dos orillas. A un lado están mis parientes ancestrales, al otro mi tío. Tengo miedo y un día no lo soporto». Dylan apretó sus hombros, con voz firme: «Si estás demasiado cansado, confía en mí, ya no tienes que estar solo». Alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Esa frase, aunque sencilla, la hizo sentir más cálida que cualquier palabra de consuelo. Con el paso del tiempo, el pueblo se volvió poco a poco menos hablador. La gente tiene su propio negocio, no pueden cotillear para siempre. Pero para Teresa, el mayor dolor sigue siendo la frialdad de su hermano. Cuando sus padres murieron, ella vino discretamente a encender incienso y se fue antes de que le sirvieran la bandeja. El hermano pequeño no la miró, solo suspiró durante 1 hora. Cuando volvió, se sentó contra la puerta, asombrada. Dylan preguntó: «¿Quieres parar?». Se sobresaltó: «¿Qué pasa?». «Vamos, no lo intentes más. Si te parece demasiado pesado, iré. No quiero que sufras más». Rompió a llorar, abrazando su mano. «No, no me dejes de todas formas. Con mi tío todavía tengo fuerzas para vivir». Dylan la abrazó, con los ojos rojos. Sabía que siempre serían considerados perdidos en medio del pueblo, pero al menos se tenían el uno al otro. Una tarde, a finales de año, el pueblo celebró un festival. La gente montó un teatro para tocar tambores y los niños corrieron y bailaron. Teresa y Dylan también salieron a verlo. Unas cuantas miradas, algunos susurros, pero esta vez ya no bajó la cabeza. Tomó la mano de Dylan y se acercó directamente. La señora Micaela, que solía tener más problemas, de repente se rió y dijo: «Bueno, está bien tener pareja, está bien ser amables el uno con el otro, en lugar de estar solos y desmayarse sin que nadie se entere». Toda la multitud se rió. Por primera vez, Teresa vio en esa sonrisa que ya no era tan punzante como antes. Esa noche, los dos se sentaron juntos, contemplando la brillante luna colgada en la cima de bambú. Teresa susurró: «Nunca pensé que volvería a caminar en mi vida, pero entonces llegó como un destino tardío. Sé que la gente se ríe mucho, pero deja de dejar que se rían. Solo quiero vivir el resto de mis días sin estar solo». Dylan sonrió, apretando su mano. «Yo también. Si alguien pregunta, solo diré que te elijo a ti, nada más». Se rió entre lágrimas. La luna era demasiado brillante, iluminando claramente a las dos figuras apoyadas la una en la otra. Meses y días después, la vida se fue calmando poco a poco. La boca de la vida sigue ahí, pero se está haciendo más pequeña. La gente está ocupada con los campos y jardines y no les presta atención para siempre. Teresa y Dylan llevaban una vida sencilla, cultivaban yuca, criaban gallinas y bebían té por la noche. Aunque su hermano sigue teniendo frío, ya no está estrictamente prohibido. Fidel se fue acercando poco a poco, ayudando a veces a Dylan a llevar el agua. Empezó a entender que lo que decían no era tan importante como si ella era feliz. Una tarde, Teresa estaba sentada en el porche mirando el jardín verde. Suspiró y rió. «He pasado por tantos altibajos, y ahora que lo veo, resulta que la felicidad no está lejos.
es solo que alguien se sienta a mi lado bebiendo una taza de té caliente. Dylan la miró con los ojos llenos de amor. Ten la seguridad de que, a partir de ahora, no estaré sola más. Los dos guardaron silencio. Solo oían el susurro del viento, el canto de los grillos en el jardín, una paz sencilla, pero para ellos era el mayor regalo. Teresa y Dylan no se convirtieron en una hermosa historia de amor a ojos del pueblo, pero tampoco la necesitaban. Eligen vivir para sí mismos, después de la mitad de su vida para los demás. La boca de la vida está cansada, solo quedan dos personas juntas en silencio, como un yuca que sigue creciendo en tierras áridas. Pocas personas lo miran, pero cuando llega la temporada, da raíces dulces y carnosas. Así que toda nuestra historia está aquí. Únete a la conversación en esta sección de comentarios de vídeo y únete a nuestra familia de apasionados narradores. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer vuestros comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías tú si fueras el protagonista? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de los amores. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro canal de aventuras apasionadas y dramáticas. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias que vienen